Mi nombre es Teresa, tengo 66 años y hasta hace 5 minutos creía que conocía cada secreto, cada pensamiento, cada preocupación que mi esposo Andrés había tenido durante nuestros 43 años de matrimonio. Estoy sentada en el piso de nuestro dormitorio, rodeada de cajas de cartón medio llenas y montones de ropa que huele ligeramente a la colonia que Andrés usaba todos los días. Una mezcla de sándalo y bergamota que ahora me produce una punzada de dolor cada vez que la percibo. Es un sábado lluvioso de octubre, 6 meses después de su muerte, y finalmente he reunido el coraje emocional para comenzar el proceso de organizar sus pertenencias. La habitación se ve extraña sin sus cosas esparcidas por todas partes. Su mesa de noche, que siempre estaba cubierta con libros de negocios, anteojos de lectura, y la pequeña lámpara que prendía cuando se despertaba temprano para revisar reportes financieros, ahora está vacía excepto por la fotografía de nuestra boda que mantengo ahí, porque me hace sentir menos sola cuando me despierto en medio de la noche. He estado posponiendo esta tarea durante meses, encontrando excusas cada vez que Carlos o Patricia, nuestros hijos, sugerían gentilmente que era hora de seguir adelante y dejar ir las cosas materiales que ya no necesito. Pero la verdad es que cada objeto en esta habitación está lleno de recuerdos tan vívidos que tocarlos se siente como conversar con Andrés una vez más. Su escritorio de roble macizo, donde pasó incontables horas manejando los asuntos de la empresa familiar que construyó desde cero, está cubierto con documentos que he estado evitando revisar. Facturas que necesitan ser organizadas, contratos que requieren mi atención, y reportes financieros que Andrés siempre manejaba pero que ahora son mi responsabilidad. Carlos ha estado ofreciéndose a ayudarme con estos documentos, pero algo en su insistencia me hace querer manejarlos yo misma, al menos inicialmente. Estoy doblando cuidadosamente las camisas de Andrés, esas camisas de algodón de alta calidad que siempre insistía en planchar él mismo porque decía que nadie más podía hacerlo exactamente como le gustaba, cuando noto algo extraño en el fondo del cajón más bajo de su cómoda. El cajón siempre había sido difícil de abrir completamente. Durante años, Andrés había dicho que la madera se había hinchado con la humedad y que algún día lo repararía, pero nunca lo hizo. Yo había asumido que simplemente contenía ropa interior y calcetines viejos que rara vez necesitaba, así que nunca había insistido en explorarlo completamente. Pero ahora, mientras trato de vaciarlo por completo, me doy cuenta de que hay algo atascado en la parte posterior que impide que se abra completamente. Uso una percha de alambre para empujar lo que sea que está bloqueando el mecanismo, y finalmente logro extraer el cajón por completo del marco de la cómoda. Es entonces cuando veo algo que hace que mi corazón se detenga momentáneamente. Pegado con cinta adhesiva en la parte inferior del cajón, en un lugar donde nunca habría sido visible a menos que el cajón fuera removido completamente, hay un sobre manila grueso con mi nombre escrito en la letra familiar de Andrés. Pero no es solo mi nombre lo que me sobresalta. Es lo que está escrito debajo en letras rojas y subrayado 3 veces. Solo abrir si algo me sucede. Urgente. Mis manos tiemblan mientras despego cuidadosamente la cinta y extraigo el sobre. Está sellado con cera roja, como una carta antigua, y pesa más de lo que esperaba. Dentro puedo sentir no solo papel, sino también lo que parecen ser objetos pequeños, tal vez llaves o dispositivos de almacenamiento. Por un momento, simplemente sostengo el sobre contra mi pecho, sintiendo como si estuviera a punto de abrir una puerta hacia un mundo que no estoy segura de querer conocer. ¿Por qué Andrés habría escondido algo tan secretamente? ¿Qué podría ser tan importante como para requerir estas precauciones elaboradas? Con dedos que se sienten torpes por la ansiedad, rompo el sello de cera y abro el sobre. Lo primero que veo es una carta doblada con mi nombre en la parte exterior, pero también hay fotografías, documentos que parecen legales y una pequeña llave dorada que no reconozco. Desdoblo la carta y la letra familiar de Andrés llena varias páginas de papel de alta calidad. Pero las primeras líneas me dejan sin aliento. Mi querida Teresa, si estás leyendo esto, significa que he muerto y que mis peores temores sobre nuestra familia se están haciendo realidad.
Significa que Carlos y Patricia han comenzado a mostrar su verdadera naturaleza y que la traición que he estado temiendo durante años finalmente está en marcha. ¿Traición? ¿Qué traición? ¿De qué está hablando? Continúo leyendo con creciente horror. Durante los últimos 2 años de mi vida he descubierto cosas sobre nuestros hijos que me han roto el corazón, pero que no pude confrontar directamente sin evidencia sólida. He estado recopilando esa evidencia, y todo está en esta caja para que puedas protegerte cuando ya no esté aquí para hacerlo. Teresa, mi amor, Carlos y Patricia han estado robando de la empresa familiar durante años. Han falsificado documentos, han malversado fondos y han estado planeando tomar control total de todo lo que hemos construido juntos tan pronto como yo muera. El papel se vuelve borroso mientras las lágrimas comienzan a formar en mis ojos. ¿Andrés había sabido que nuestros hijos lo estaban robando? ¿Por qué no me lo había dicho? Pero lo que más me aterra, continúa la carta, no es que estén robando dinero, es que he descubierto evidencia de que están planeando hacerte parecer mentalmente incompetente para tomar control legal de todas tus decisiones. He escuchado conversaciones, he visto documentos y sé que tan pronto como crean que pueden salirse con la suya, van a tratar de hacerte firmar poderes legales que les darán control sobre todo. ¿Hacerme parecer mentalmente incompetente? La idea es tan absurda que casi me río, pero algo en el tono de urgencia de la carta de Andrés me impide descartar sus palabras. Teresa, necesitas saber que he estado observando, documentando y preparándome para protegerte. En esta caja encontrarás evidencia de todo lo que han estado haciendo, instrucciones sobre cómo protegerte legalmente y contactos de personas en las que puedes confiar para que te ayuden. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Perdón, me distraigo leyendo la carta. Pero antes de continuar con este descubrimiento que cambió mi vida, déjame pedirte algo importante. Verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias, y tu apoyo significa todo para nosotros. Ahora, volvamos a esa habitación donde mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Continúo leyendo la carta con manos que ahora tiemblan notoriamente. Lo más importante que necesitas entender es esto: si estás leyendo esta carta, significa que yo ya no estoy ahí para protegerte y que probablemente ya han comenzado a presionarte para que tomes decisiones financieras por tu propio bien. No hagas nada que te pidan hasta que hayas revisado toda la evidencia en esta caja. También quiero que sepas que he estado trabajando con un abogado privado y un investigador para documentar todo. Sus nombres y números están en los documentos adjuntos y tienen instrucciones de contactarte si no saben de mí durante más de 1 semana después de mi muerte. Un abogado privado. Un investigador. Andrés había estado construyendo una red de protección para mí sin que yo tuviera la menor idea. Teresa, sé que esto debe ser devastador de leer. Sé que probablemente estás cuestionando todo lo que creías saber sobre nuestra familia. Pero necesitas entender que el amor que siento por ti es exactamente lo que me motivó a tomar estas precauciones. No podía arriesgar que te lastimarán después de mi muerte. En las páginas siguientes encontrarás instrucciones específicas sobre qué hacer si Carlos y Patricia han comenzado a presionarte sobre documentos legales, cambios en el testamento o simplificación de tus finanzas. Todo lo que necesitas para protegerte está en esta caja. Pero por favor, mi amor, promise que tendrás cuidado de quién confías. Los documentos incluyen evidencia de que Patricia ha estado conspirando con su esposo Luis para establecer lo que ellos llaman control total sobre ti y tus decisiones. Carlos también ha estado trabajando con un abogado corrupto para preparar documentos que te declararían incompetente si fuera necesario. ¿Un abogado corrupto? ¿Documentos para declararme incompetente? Esto suena como una película de suspenso, no como mi vida real. Pero mientras sigo leyendo, Andrés proporciona detalles específicos que me hacen imposible negar la realidad de lo que está describiendo. La semana pasada, escuché a Carlos hablando por teléfono sobre acelerar el cronograma
porque te estás volviendo demasiado curiosa sobre los asuntos de la empresa. Patricia ha estado investigando facilidades de vida asistida para personas de tu edad, diciéndoles que necesitas supervisión especializada debido a problemas de memoria que, según ella, has estado experimentando. ¿Problemas de memoria? No he tenido ningún problema de memoria. Mi mente está perfectamente clara. Mi memoria funciona perfectamente bien. Teresa, también necesitas saber que he estado grabando algunas de sus conversaciones. Las grabaciones están en el dispositivo pequeño que encontrarás en esta caja. Son perturbadoras de escuchar, pero necesitas entender exactamente lo que están planeando. Rebusco en el sobre y encuentro lo que parece ser una grabadora digital pequeña del tamaño de una memoria USB. Hay una nota adherida que dice: presiona el botón rojo para la grabación del 15 de marzo. Con manos que ahora tiemblan incontrolablemente, presiono el botón rojo. Después de unos segundos de silencio, escucho voces que reconozco inmediatamente. Carlos y Patricia hablando en lo que suena como la cocina de nuestra casa. No podemos esperar mucho más, dice la voz de Patricia. Mamá está empezando a hacer preguntas sobre los reportes financieros que papá solía mostrarle. Si se da cuenta de las discrepancias, todo nuestro plan se viene abajo. Lo sé, responde Carlos, pero papá todavía está demasiado involucrado en todo. Necesitamos que esté fuera del panorama antes de que podamos proceder completamente. ¿Fuera del panorama? ¿Qué significa eso exactamente? El abogado dice que con la documentación médica correcta podemos establecer una tutela, continúa Patricia. Especialmente si podemos demostrar que mamá está confundida sobre asuntos financieros complejos. ¿Y si ella se resiste?, pregunta Carlos. Por eso tenemos el plan de respaldo, responde Patricia. Luis ha estado investigando facilidades donde podríamos asegurar que reciba el cuidado que necesita. La grabación continúa por varios minutos más, con mis hijos discutiendo detalles sobre cómo tomar control de mi vida como si fuera una transacción comercial rutinaria. Hablan sobre mis capacidades declinantes, como si fueran hechos establecidos, sobre mi necesidad de supervisión, como si hubiera sido diagnosticada con alguna condición médica. Pero lo que más me perturba es la frialdad en sus voces. No hay amor, no hay preocupación genuina por mi bienestar, solo calculaciones sobre cómo obtener acceso a mi dinero de la manera más eficiente posible. Cuando la grabación termina, me quedo sentada en silencio en el piso de mi dormitorio, sintiendo como si el mundo que conocía hubiera sido reemplazado por una realidad alternativa, cruel y extraña. Los hijos que crié, los niños a quienes amamanté y consolé durante pesadillas, los adultos en quienes he confiado completamente, han estado planeando tratarme como a una inválida mental para robar todo lo que Andrés y yo construimos durante décadas de trabajo duro. Y Andrés lo sabía, mi esposo, el hombre que pensé que me había dejado sola para navegar el mundo sin él. En realidad, había estado preparando secretamente las herramientas que necesitaría para protegerme de nuestros propios hijos. Mientras sostengo la carta contra mi pecho y miro alrededor del dormitorio que compartimos durante tantos años, me doy cuenta de que mi vida acaba de dividirse en dos. Antes de leer esta carta y después. Antes, era una viuda de 66 años que confiaba en sus hijos para que la ayudaran a navegar los aspectos complejos de manejar una herencia considerable. Después, soy una mujer que ha descubierto que las personas en las que más confiaba en el mundo han estado planeando traicionarla de la manera más devastadora posible. La pregunta ahora es, ¿qué voy a hacer con esta información? Y si tengo la fortaleza para luchar contra mi propia familia, para proteger mi autonomía y mi futuro. Durante el resto de esa tarde, después de descubrir la carta de Andrés, no pude hacer nada más que sentarme en nuestro dormitorio, leyendo y releyendo cada documento que había dejado para mí. Es extraño cómo una sola revelación puede cambiar completamente tu perspectiva sobre eventos que viviste, pero que aparentemente no entendiste en el momento. Andrés había construido la empresa constructora Mendoza desde cero hace 25 años, comenzando con un pequeño préstamo y su experiencia como ingeniero civil. Durante las primeras décadas, habíamos luchado juntos para establecer la compañía, trabajando largas horas, reinvirtiendo cada peso de ganancia,
construyendo lentamente una reputación de calidad y confiabilidad que eventualmente nos trajo contratos gubernamentales lucrativos y proyectos comerciales importantes. La empresa ahora vale aproximadamente $3 millones, tiene 40 empleados y genera ingresos anuales que nos permitieron vivir cómodamente y planear una jubilación segura. Cuando Andrés murió hace 6 meses de un infarto súbito, yo heredé todo: la empresa, nuestras propiedades, nuestras cuentas de inversión y la casa familiar donde hemos vivido durante 15 años. Pero ahora, leyendo los documentos que Andrés recopiló secretamente, me doy cuenta de que la historia que creía conocer sobre los últimos años de nuestro matrimonio era solo una versión parcial de la realidad. Según la evidencia que Andrés había estado documentando, Carlos había comenzado a robar de la empresa hace aproximadamente 3 años. Como el hijo mayor y el único de nuestros hijos que había mostrado interés en el negocio familiar, Andrés lo había traído como gerente de operaciones con la intención de que, eventualmente, tomara control de la compañía. Carlos había comenzado con pequeñas discrepancias: facturas infladas de proveedores ficticios, gastos de representación exagerados, bonificaciones no autorizadas que se pagaba a sí mismo. Durante el primer año, las cantidades fueron lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas en los márgenes normales de fluctuación empresarial. Pero según los documentos de Andrés, el robo había escalado dramáticamente durante los últimos 2 años. Carlos había establecido cuentas bancarias corporativas falsas, había creado compañías fantasma que subcontrataba para proyectos que nunca existieron y había estado desviando pagos de clientes hacia cuentas que controlaba personalmente. Los reportes financieros que Andrés había estado compilando mostraban que Carlos había robado más de $400,000 durante los últimos 3 años. Una suma que representaba años de trabajo duro y que había puesto la estabilidad financiera de la empresa en riesgo real. Pero Patricia no había sido menos activa en su propio esquema de robo. Como la hija que había estudiado contabilidad en la universidad, ella había sido responsable de manejar algunos aspectos de la administración financiera de la empresa, especialmente durante los periodos cuando Andrés estaba concentrado en supervisar proyectos de construcción grandes. Los documentos mostraban que Patricia había estado manipulando los reportes de impuestos corporativos, creando deducciones ficticias y esquemas de depreciación que reducían artificialmente las obligaciones fiscales de la empresa, pero que desviaban dinero hacia cuentas que ella controlaba. También había estado facturas personales como gastos empresariales, renovaciones en su propia casa, vacaciones familiares, incluso la matrícula universitaria de sus hijos, todo cargado a la empresa como gastos operativos legítimos. En total, Patricia había robado aproximadamente $250,000 durante el mismo periodo de 3 años. Entre los dos, mis hijos habían robado más de $500,000 de la empresa que Andrés y yo habíamos construido con décadas de sacrificio y trabajo duro. Pero lo que más me perturbaba no eran las cantidades específicas que habían robado, sino las fechas. Según la documentación de Andrés, la mayoría de los robos más grandes habían ocurrido durante periodos cuando él había estado en el hospital por problemas de salud menores. Una cirugía de rodilla hace 2 años, un episodio de neumonía el año pasado, que lo mantuvo hospitalizado durante una semana. Mis hijos habían estado aprovechando deliberadamente los momentos cuando su padre estaba más vulnerable para intensificar sus robos. Y según las notas de Andrés, habían comenzado a hacer planes específicos para lo que harían después de su muerte. Los documentos incluían copias de correos electrónicos que Carlos y Patricia habían intercambiado, discutiendo estrategias para manejar a mamá una vez que Andrés ya no estuviera ahí para supervisar las finanzas de la empresa. En un correo electrónico particularmente perturbador que Patricia había enviado a Carlos, había escrito: necesitamos establecer la narrativa de que mamá no entiende los aspectos técnicos del negocio y que sería peligroso para la empresa si tratara de tomar decisiones operativas importantes. Si podemos documentar algunos episodios de confusión de su parte, tendremos justificación para tomar control administrativo completo. ¿Episodios de confusión? ¿Se referían a crear situaciones donde yo pareciera confundida o a inventar episodios que nunca ocurrieron?
Otro correo electrónico de Carlos era aún más explícito. El abogado Ramírez dice que con testimonios médicos apropiados podemos establecer una tutela que nos dé control sobre todas las decisiones financieras de mamá. Dice que es un proceso relativamente rutinario para viudas de su edad, especialmente si hay evidencia de declive cognitivo. ¿Declive cognitivo? No había experimentado ningún declive cognitivo. Mi mente estaba perfectamente clara, mi memoria funcionaba normalmente, mi capacidad para tomar decisiones complejas no había disminuido en absoluto. Pero mientras leía más correos electrónicos y notas, me di cuenta de que Carlos y Patricia no planeaban esperar a que yo desarrollara problemas cognitivos reales. Planeaban crearlos artificialmente. En una de las grabaciones más largas que Andrés había hecho, pude escuchar a Patricia explicándole a Carlos una estrategia que me heló la sangre. Luis encontró información sobre medicamentos que pueden causar confusión temporal y problemas de memoria a corto plazo, decía la voz de Patricia. Si podemos administrar dosis pequeñas durante un periodo de varias semanas, podríamos crear episodios documentados de problemas cognitivos que justificarían intervención médica. ¿Medicamentos que causan confusión? ¿Estaban planeando drogarme para hacerme parecer mentalmente incompetente? ¿Es seguro?, preguntaba Carlos en la grabación. Luis dice que con las dosis correctas, los efectos son temporales pero convincentes, respondía Patricia. Y una vez que tengamos control legal, podemos ajustar la medicación según sea necesario para mantenerla cooperativa, pero no demasiado alerta. Mantenerme cooperativa, pero no demasiado alerta. Estaban hablando sobre drogarme a largo plazo para controlar mi comportamiento y mis decisiones. Mientras escuchaba estas grabaciones en el silencio de mi dormitorio, recordé varios incidentes de los últimos meses que habían comenzado a tener un significado completamente diferente. Después del funeral de Andrés, Carlos y Patricia habían insistido en que yo no debería preocuparme por los aspectos complejos de manejar la empresa durante mi periodo de duelo. Nosotros nos encargaremos de todo, habían dicho. Tú solo concéntrate en sanar emocionalmente. En ese momento, había interpretado su oferta como amor filial y preocupación genuina por mi bienestar. Ahora me daba cuenta de que había sido el comienzo de su plan para establecer control sobre las operaciones de la empresa sin mi supervisión. Durante los primeros meses después de la muerte de Andrés, Carlos había comenzado a traer reportes simplificados sobre el estado de la empresa, explicándome que había editado los documentos financieros complejos para mostrarme solo la información esencial que necesitaba saber. Papá siempre se encargaba de los detalles técnicos, me había dicho Carlos. Nosotros podemos continuar manejando esos aspectos para que tú no tengas que lidiar con cosas que podrían ser confusas o abrumadoras. ¿Confusas o abrumadoras? Había sido la esposa de un empresario durante 25 años. Había estado involucrada en decisiones importantes sobre la empresa desde sus inicios. No era una novata en asuntos de negocios. Pero Carlos había continuado tratándome como si fuera una anciana frágil que necesitaba protección de las complejidades de la vida empresarial. Patricia había adoptado una estrategia ligeramente diferente, pero igualmente condescendiente. Había comenzado a sugerir que yo podría beneficiarme de ayuda profesional para manejar los aspectos legales y financieros de mi nueva situación como viuda. Hay consultores excelentes que se especializan en ayudar a mujeres de tu edad a navegar estas transiciones, me había dicho durante una conversación que ahora recordaba vívidamente. Personas que entienden las necesidades específicas de viudas que heredan activos empresariales complejos. ¿Mujeres de mi edad? ¿Necesidades específicas? Como si tener 66 años automáticamente me descalificara de entender mis propios asuntos financieros. Durante el verano, ambos habían comenzado a hacer comentarios sutiles sobre mi estrés y mi carga emocional, sugiriendo que manejar la empresa, además de procesar mi duelo, podría ser demasiado para mí. «Mamá, estás bajo mucha presión», había dicho Carlos durante una reunión familiar en julio. «Tal vez sería mejor si te concentraras en cuidar de ti misma y dejaras que nosotros manejáramos los aspectos estresantes del negocio». En ese momento, había pensado que era un hijo cariñoso preocupado por el bienestar de su madre.
Ahora me daba cuenta de que había sido un manipulador tratando de justificar por qué debería renunciar al control de mi propia empresa. Pero los recuerdos más perturbadores vinieron cuando comencé a pensar en las reuniones familiares que Carlos y Patricia habían estado organizando mensualmente desde la muerte de Andrés. Siempre habían sido presentadas como oportunidades para mantenernos conectados como familia y asegurar que mamá se sienta apoyada durante este periodo difícil. Ahora recordaba detalles de esas reuniones que habían pasado desapercibidos en el momento. La manera en que Carlos y Patricia siempre se sentaban de manera que me flanquearan, como si estuvieran vigilando mis reacciones. La forma en que dirigían las conversaciones hacia mis preocupaciones sobre manejar asuntos complejos, incluso cuando yo no había expresado ninguna preocupación. Recordé cómo siempre traían documentos para que yo revisara, pero que siempre tenían explicaciones de por qué necesitaba firmarlos inmediatamente, sin tiempo para estudiarlos cuidadosamente. Son solo formularios rutinarios, mamá, había dicho Patricia más de una vez. Cosas técnicas que papá habría manejado automáticamente. Y recordé cómo, después de cada una de estas reuniones, me había sentido extrañamente agotada y ligeramente confundida, como si hubiera procesado más información de la que podía manejar. ¿Habían estado drogando mi comida o bebida durante esas reuniones familiares? ¿Habían estado creando deliberadamente los episodios de confusión que planeaban usar como evidencia de mi incompetencia mental? Mientras el sol se ponía fuera de mi ventana y la habitación se llenaba de sombras largas, me quedé sentada rodeada de la evidencia de la traición de mis hijos, sintiendo una mezcla de horror, tristeza y algo más. Una determinación creciente de no permitir que se salieran con la suya. Andrés había arriesgado los últimos meses de su vida para recopilar esta evidencia y protegerme. Había usado sus últimas fuerzas para asegurar que yo tendría las herramientas necesarias para luchar contra nuestros propios hijos. No iba a desperdiciar su sacrificio permitiendo que Carlos y Patricia continuaran con su plan. Pero también me daba cuenta de que la batalla que estaba a punto de enfrentar sería la más difícil de mi vida, porque no era solo una lucha por dinero o propiedades. Era una lucha por mi propia autonomía, mi dignidad y mi derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi futuro. Y tendría que luchar contra las dos personas que una vez amé más que a mi propia vida. El lunes por la mañana, 2 días después de haber descubierto la carta de Andrés, recibí una llamada de Carlos que me heló la sangre. «Mamá, necesitamos hablar urgentemente», dijo su voz a través del teléfono con un tono que no había escuchado antes. No era la voz cariñosa del hijo preocupado que había estado interpretando durante meses. Era algo más duro, más autoritario. «Patricia y yo vamos para allá en 1 hora. Tenemos documentos importantes que necesitas firmar hoy». «¿Qué tipo de documentos?», pregunté, tratando de mantener mi voz casual a pesar de que mi corazón había comenzado a latir más rápido. «Documentos relacionados con la empresa», respondió Carlos. «El contador dice que hay problemas fiscales urgentes que necesitan ser resueltos inmediatamente, y necesitamos tu autorización para manejarlos». ¿Problemas fiscales urgentes? En todos mis años casada con Andrés, nunca habíamos tenido problemas fiscales que requirieran resolución de emergencia. Además, según los documentos que había encontrado en la carta de Andrés, Patricia había estado manipulando los reportes fiscales de la empresa. ¿Eran estos los problemas que ahora querían que yo autorizara a resolver? ¿No podemos programar una reunión para más tarde en la semana?, pregunté. Me gustaría revisar los documentos cuidadosamente antes de firmar cualquier cosa. Mamá, la paciencia en la voz de Carlos se estaba agotando visiblemente. No hay tiempo para revisiones largas. Son formularios técnicos que papá habría firmado automáticamente. Necesitamos actuar hoy, o la empresa podría enfrentar multas serias. Formularios técnicos que Andrés habría firmado automáticamente. Exactamente el tipo de justificación que había estado usando durante meses para hacer que yo firmara documentos sin leerlos completamente. «Estaré aquí», dije, pero mientras colgaba el teléfono, mi mente estaba corriendo con planes de cómo manejar lo que claramente iba a ser una confrontación. Durante la hora que tuve antes de que llegaran, revisé nuevamente toda la evidencia que Andrés había dejado para mí.
Las grabaciones, los documentos financieros, las copias de correos electrónicos y especialmente las instrucciones específicas que había escrito sobre cómo protegerme legalmente. Una de las cosas más importantes que había incluido en su paquete de evidencia era el número de teléfono del licenciado Herrera, un abogado especializado en derecho empresarial que había estado trabajando secretamente con Andrés para documentar los robos de Carlos y Patricia. Llamé al licenciado Herrera y le expliqué que Andrés había muerto y que había encontrado la evidencia que habían estado recopilando juntos. «Señora Mendoza», dijo con una voz que sonaba aliviada, «he estado esperando su llamada durante meses. Su esposo me pidió que esperara hasta que usted me contactara, pero he estado muy preocupado por su situación. ¿Qué debo hacer si Carlos y Patricia vienen hoy con documentos para que yo firme?» «Bajo ninguna circunstancia firme nada», dijo enfáticamente. «Según la evidencia que su esposo y yo recopilamos, cualquier documento que le presenten probablemente está diseñado para transferir control legal de la empresa a ellos. Una vez que firme esos documentos, será muy difícil revertir el proceso. Pero, ¿qué les digo? ¿Cómo explico por qué no quiero firmar?» «No necesita explicar nada», dijo el licenciado Herrera. «Usted es la dueña legal de la empresa. Tiene derecho absoluto a revisar cualquier documento durante el tiempo que considere necesario antes de tomar una decisión. Me dio instrucciones específicas sobre qué decir y qué no decir, y me pidió que lo llamara inmediatamente después de que se fueran para reportar exactamente qué había sucedido. Cuando Carlos y Patricia llegaron exactamente una hora después, pude ver inmediatamente que esta no iba a ser una reunión familiar normal. Ambos vestían ropa formal de negocios, como si fueran a una reunión corporativa importante. Carlos llevaba un maletín de cuero negro que parecía estar lleno de documentos, y Patricia tenía una carpeta manila gruesa bajo el brazo. Pero lo que más me alarmó fue que no vinieron solos. Con ellos estaba un hombre que no reconocí, un hombre mayor de unos 50 años con traje caro y una actitud que gritaba «abogado». «Mamá, este es el licenciado Ramírez», dijo Carlos mientras entraban en mi sala sin esperar invitación. «Es el abogado que nos ha estado ayudando con los problemas fiscales de la empresa». ¿El licenciado Ramírez? Según los documentos de Andrés, este era el abogado corrupto que había estado ayudando a Carlos y Patricia a preparar documentos para declararme mentalmente incompetente. «Señora Mendoza», dijo el licenciado Ramírez con una sonrisa que se suponía que fuera tranquilizadora, pero que me pareció predatoria. «Es un placer conocerla finalmente. Carlos y Patricia me han contado mucho sobre usted». «Estoy segura de que sí», pensé, pero sonreí educadamente y los invité a sentarse. «Mamá», comenzó Patricia abriendo su carpeta, «como Carlos te explicó por teléfono, tenemos una situación urgente con los impuestos de la empresa que requiere acción inmediata». «¿Qué tipo de situación?», pregunté. El licenciado Ramírez se inclinó hacia adelante en su silla, sin entrar en detalles técnicos que podrían ser confusos. Básicamente, hay discrepancias en los reportes de los últimos 3 años que necesitan ser corregidas antes de que el gobierno imponga multas substanciales. ¿Discrepancias en los reportes de los últimos 3 años? Por supuesto que había discrepancias. Según la evidencia de Andrés, Patricia había estado manipulando esos reportes durante exactamente ese periodo de tiempo. «Me gustaría ver la documentación específica sobre estas discrepancias», dije. Carlos y Patricia intercambiaron una mirada que duró apenas una fracción de segundo, pero que confirmó todas mis sospechas. «Mamá, la documentación es extremadamente técnica», dijo Carlos. «Son cientos de páginas de análisis contable que serían abrumadoras para alguien sin experiencia especializada». «¿Alguien sin experiencia especializada?», ¿se refería a mí? «He estado involucrada en las finanzas de esta empresa durante 25 años», dije firmemente. «Creo que puedo manejar documentación contable». «Por supuesto», dijo el licenciado Ramírez rápidamente, «pero en situaciones como esta, donde hay presión de tiempo, es más eficiente que los profesionales manejen los detalles técnicos mientras usted se concentra en autorizar las acciones necesarias». ¿Autorizar las acciones necesarias sin revisar los detalles? ¿Qué acciones exactamente necesitan mi autorización?, pregunté.
Patricia sacó varios documentos de su carpeta y los puso en la mesa de café frente a mí. Principalmente necesitamos transferir autoridad administrativa a Carlos y a mí para que podamos comunicarnos directamente con las autoridades fiscales y hacer las correcciones necesarias. ¿Transferir autoridad administrativa? Esas no sonaban como acciones temporales para resolver problemas fiscales urgentes. ¿Qué significa transferir autoridad administrativa exactamente?, pregunté. Básicamente, dijo el licenciado Ramírez, significa que Carlos y Patricia tendrían poder para tomar decisiones operativas necesarias sin tener que molestarte con cada detalle menor. ¿Molestarme? ¿Tomar decisiones operativas sin consultarme? ¿Por cuánto tiempo sería esta transferencia de autoridad?, pregunté. Otra mirada intercambiada entre Carlos, Patricia y el abogado. Bueno, dijo Carlos lentamente, dados los problemas complejos que estamos enfrentando, probablemente necesitaríamos autoridad administrativa por un periodo extendido. ¿Un periodo extendido? ¿Indefinido? Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, necesitando un momento para recomponer mi determinación. Podía ver mi jardín trasero, donde Andrés y yo habíamos pasado tantas tardes planeando nuestro futuro, discutiendo sueños para la empresa, hablando sobre el legado que queríamos dejar. Nunca habíamos imaginado que ese legado estaría siendo robado por nuestros propios hijos. Necesito tiempo para revisar estos documentos cuidadosamente, dije, volviéndome hacia ellos. Mamá, la frustración en la voz de Carlos era ahora evidente. No hay tiempo. Como te expliqué, estos problemas necesitan ser resueltos hoy. ¿Qué pasa si no los resolvemos hoy?, pregunté. Las multas podrían ser devastadoras para la empresa, dijo Patricia. Podríamos estar hablando de cientos de miles de dólares en penalidades. ¿Cientos de miles de dólares? Una cantidad convenientemente similar a la cantidad que Carlos había robado, según la documentación de Andrés. Señora Mendoza, intervino el licenciado Ramírez. Entiendo que quiera ser cuidadosa, pero a veces las situaciones de negocios requieren decisiones rápidas. Su esposo entendía esto y confiaba en sus hijos para manejar estos aspectos técnicos. ¿Mi esposo confiaba en ellos? ¿El mismo esposo que había pasado meses documentando secretamente cómo lo estaban robando? Mi esposo, dije lentamente, siempre me consultaba sobre decisiones importantes relacionadas con la empresa. Nunca tomaba decisiones unilaterales sobre asuntos que afectaban nuestro futuro financiero. Bueno, sí, dijo Carlos, pero las circunstancias son diferentes ahora. Tú tienes otras prioridades, otros aspectos de tu vida en los que concentrarte. Nosotros podemos manejar los aspectos estresantes del negocio. ¿Otros aspectos de mi vida? ¿Cómo qué? ¿Tejer? ¿Ver televisión? ¿Esperar pacientemente a que mis hijos decidieran qué era mejor para mí? No voy a afirmar nada hoy, dije finalmente, con una voz que sonaba más fuerte de lo que me sentía por dentro. El cambio en la atmósfera de la habitación fue inmediato y palpable. Las máscaras de preocupación filial desaparecieron, reemplazadas por algo mucho más frío y calculador. «Mamá», dijo Patricia, su voz ahora con un filo que nunca había escuchado antes. «Creo que no entiendes la seriedad de esta situación». «Entiendo perfectamente la seriedad», respondí. «Por eso quiero revisar todo cuidadosamente antes de tomar decisiones». «Señora Mendoza», dijo el licenciado Ramírez, y ahora su tono había perdido cualquier pretensión de cortesía. «Tengo que ser directo con usted. Su reticencia a cooperar con medidas que claramente benefician la empresa sugiere que podría estar experimentando dificultades para procesar información compleja». ¿Dificultades para procesar información compleja? ¿Estaba sugiriendo que mi negativa a firmar documentos sin revisarlos era evidencia de incompetencia mental? No tengo ninguna dificultad para procesar información, dije firmemente. Tengo dificultad para entender por qué mis propios hijos están presionándome para tomar decisiones importantes sin darme tiempo para considerarlas. Carlos se puso de pie abruptamente. «Mamá, has estado actuando de manera extraña desde la muerte de papá. Patricia y yo hemos estado preocupados por tu bienestar mental». ¿Mi bienestar mental? ¿Ahora estaban cuestionando abiertamente mi estabilidad mental? ¿En qué manera he estado actuando extraña?, pregunté.
Bueno, dijo Patricia, como si hubiera estado esperando esta pregunta. Has estado olvidadiza, confundida sobre cosas simples, tomando decisiones que no tienen sentido. ¿Olvidadiza? ¿Confundida? ¿Cuándo? ¿Puedes darme ejemplos específicos?, pregunté. Patricia y Carlos intercambiaron otra mirada, y pude ver que estaban comunicándose silenciosamente. La semana pasada olvidaste que habíamos programado una reunión, dijo Carlos. El mes pasado te confundiste sobre qué medicamentos estabas tomando. Has estado tomando decisiones financieras impulsivas que preocupan a la gente que se preocupa por ti. Ninguna de esas cosas había sucedido. No había olvidado ninguna reunión programada. No me había confundido sobre mis medicamentos y no había tomado ninguna decisión financiera impulsiva. Estaban inventando episodios de confusión, exactamente como habían planeado según las grabaciones de Andrés. ¿Qué decisiones financieras impulsivas?, pregunté. Bueno, dijo el licenciado Ramírez, consultando notas en una libreta. Entiendo que recientemente hiciste una donación grande a una organización benéfica sin consultar con nadie. ¿Una donación grande? No había hecho ninguna donación recientemente. ¿A qué organización benéfica?, pregunté. Los tres se miraron entre ellos como si mi pregunta fuera evidencia adicional de mi confusión. Mamá, dijo Patricia con condescendencia, le donaste $50,000 a la Fundación de Investigación Médica la semana pasada. ¿No te acuerdas? No me acordaba porque nunca había sucedido, pero de repente entendí lo que estaba pasando. Estaban inventando un historial de comportamiento confuso e irresponsable que podrían usar como evidencia para justificar tomar control de mis decisiones. Y si podían hacer que yo dudara de mi propia memoria, si podían hacer que cuestionara mi propia cordura, sería mucho más fácil convencer a otros de que necesitaba supervisión para mi propio bien. Era una estrategia brillante, diabólica y casi perfecta, excepto por una cosa. Ahora sabía exactamente lo que estaban haciendo. Creo que esta reunión ha terminado, dije, dirigiéndome hacia la puerta de la sala. Mamá, dijo Carlos, bloqueando mi camino. No puedes seguir evadiendo estas responsabilidades. Si no puedes manejar las decisiones necesarias para proteger la empresa, entonces necesitamos considerar otras opciones. ¿Otras opciones? ¿Como declararme mentalmente incompetente y tomar control legal de mi vida? La única responsabilidad que tengo, dije, mirándolo directamente a los ojos, es proteger lo que tu padre y yo construimos juntos. Y eso es exactamente lo que pienso hacer. Mientras Carlos, Patricia y el licenciado Ramírez recogían sus documentos y se preparaban para irse, pude ver que habían llegado a una decisión. La fase de persuasión gentil había terminado. Era hora de la guerra. Esa misma noche, después de la confrontación con Carlos, Patricia y el licenciado Ramírez, me quedé despierta hasta muy tarde releyendo cada detalle de las instrucciones que Andrés había dejado para mí. Sabía que mis hijos no se rendirían fácilmente después de haber sido desafiados tan directamente, y necesitaba estar preparada para cualquier cosa que pudieran intentar a continuación. Entre los documentos que Andrés había dejado en la caja secreta, había una nota que hasta ahora no había entendido completamente. Decía simplemente: Teresa, si las cosas se ponen verdaderamente peligrosas, recuerda nuestro escondite especial en el sótano, detrás del estante de conservas donde guardábamos los regalos de Navidad. Todo lo que necesitas para protegerte completamente está ahí. ¿Nuestro escondite especial en el sótano? Durante los primeros años de nuestro matrimonio, cuando vivíamos en una casa más pequeña, Andrés y yo habíamos creado un pequeño espacio secreto detrás de un estante en el sótano donde escondíamos los regalos de Navidad de los niños. Era nuestro pequeño secreto familiar, un lugar donde podíamos guardar sorpresas sin que Carlos y Patricia las descubrieran accidentalmente. Pero habíamos vivido en esta casa durante 15 años. Y nunca había pensado que Andrés hubiera recreado ese escondite aquí. Sin embargo, si la nota era correcta, había algo en el sótano de esta casa que podría ayudarme en la situación desesperada en la que me encontraba. A las 2 de la mañana, cuando estaba segura de que nadie me molestaría, bajé al sótano con una linterna y comencé a explorar. El sótano de nuestra casa es un espacio grande y bien iluminado que Andrés había convertido en una combinación de taller, área de almacenamiento
y oficina secundaria. A lo largo de una pared hay estantes metálicos donde guardamos conservas caseras, herramientas de jardín y cajas de decoraciones navideñas. Examiné cuidadosamente el estante de conservas, buscando cualquier señal de que hubiera sido modificado o que tuviera algún compartimento oculto. Al principio no encontré nada inusual, pero entonces noté que una sección del estante parecía estar montada de manera ligeramente diferente a las otras. Los tornillos se veían más nuevos y había pequeñas marcas en el piso que sugerían que esta sección había sido movida recientemente. Con cuidado, comencé a quitar las latas de conservas y las cajas almacenadas en esa sección específica. Una vez que el estante estuvo vacío, pude ver que toda la sección estaba montada sobre bisagras ocultas. Era una puerta secreta, camuflada para parecer parte del sistema de estantes normal. Cuando empujé la sección hacia la derecha, se deslizó suavemente, revelando un compartimento profundo en la pared que había sido construido específicamente para esconder cosas importantes. El compartimento era lo suficientemente grande como para contener una caja fuerte pequeña del tamaño de un microondas, junto con varios archivos y carpetas. Mi corazón latió más rápido mientras me di cuenta de la magnitud de lo que Andrés había estado haciendo en secreto. No solo había estado recopilando evidencia de los robos de Carlos y Patricia, había estado construyendo un escondite elaborado para proteger esa evidencia y probablemente mucho más. La caja fuerte tenía una cerradura de combinación digital. Pegada en la parte superior había otra nota de Andrés. La combinación es la fecha de nuestro primer beso. Día, mes, año. Nuestro primer beso. Por supuesto que Andrés usaría una fecha que solo nosotros dos recordaríamos. Había sido el 15 de marzo de 1979, en el parque donde nos habíamos conocido durante una reunión de trabajo. Marqué 1503-1979 en la cerradura digital, y después de un clic suave, la puerta de la caja fuerte se abrió. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Había carpetas llenas de documentos que claramente representaban años de investigación secreta. Fotografías tomadas con cámaras ocultas de Carlos y Patricia reuniéndose con personas que no reconocí. Grabaciones de audio etiquetadas con fechas y descripciones detalladas. Copias de documentos bancarios que mostraban transacciones que nunca había visto antes. Y en el centro de todo, una carpeta gruesa marcada Plan de emergencia para Teresa. Abrí la carpeta del plan de emergencia y encontré una carta diferente de la que había leído antes. Esta mucho más larga y detallada. Mi querida Teresa, si estás leyendo esto en el escondite del sótano, significa que Carlos y Patricia han escalado su plan más allá de lo que anticipé en mis documentos originales. Significa que probablemente te han confrontado directamente y que ahora estás en peligro inmediato. Lo que vas a encontrar en esta caja fuerte va mucho más allá de los robos simples que documenté en la primera carta. Durante los últimos 3 años, he descubierto que nuestros hijos han estado involucrados en actividades que van más allá de malversación de fondos corporativos. Sentí un frío en mi estómago mientras leía estas palabras. ¿Actividades que iban más allá de malversación? Carlos ha estado usando la empresa como fachada para lavar dinero de fuentes ilegales. Los contratos gubernamentales que parecían tan lucrativos durante los últimos 2 años en realidad eran esquemas para blanquear dinero de operaciones de drogas en las que se ha involucrado. ¿Operaciones de drogas? Mi hijo estaba involucrado con narcotraficantes. Patricia, por su parte, ha estado usando sus conocimientos contables para ayudar a varias organizaciones criminales a esconder activos y evitar impuestos. La consultoría financiera que comenzó hace 2 años no es para clientes legítimos. Continué leyendo con horror creciente. Pero lo que más me aterroriza es que he descubierto evidencia de que están planeando algo mucho más drástico que simplemente tomar control de la empresa. He interceptado conversaciones donde discuten la posibilidad de que yo sufra un accidente si me opongo demasiado a sus planes. ¿Un accidente? ¿Estaban planeando matar a Andrés? Teresa, existe la posibilidad de que mi muerte no haya sido el infarto natural que parecía ser. Los síntomas que experimenté en mis últimos días no eran consistentes con mi condición cardíaca conocida. Si algo me pasa,
quiero que sepas que he dejado instrucciones específicas para que se realice una autopsia privada. Una autopsia privada. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. En esta caja fuerte encontrarás contactos de un detective privado, un patólogo forense y un fiscal especializado en crímenes financieros. Todos tienen copias de toda la evidencia que he recopilado y están esperando tu contacto. Pero Teresa, esto es muy importante. Si Carlos y Patricia sospechan que has encontrado esta evidencia, estarás en peligro físico real, no solo de pérdida financiera o control legal, sino de daño real. Mis manos temblaron mientras pasé a la siguiente página. He incluido en esta caja dispositivos de grabación que puedes usar para documentar cualquier amenaza o admisión que hagan. También hay un teléfono celular especial que está conectado directamente con el detective privado. Si presionas el botón rojo, él recibirá una alerta de emergencia y vendrá inmediatamente con respaldo policial. Busqué en la caja fuerte y encontré exactamente lo que Andrés había descrito. Pequeños dispositivos de grabación del tamaño de botones, un teléfono celular modificado con un botón rojo prominente y documentos de contacto para varias personas que habían estado trabajando secretamente para protegerme. Pero fue la última sección de la carta la que me hizo darme cuenta de la verdadera gravedad de mi situación. Teresa, durante las últimas semanas antes de mi muerte, Carlos hizo varias preguntas específicas sobre mi testamento, sobre las condiciones de mi seguro de vida y sobre qué pasaría con la empresa si tanto tú como yo muriéramos. También ha estado preguntando sobre tus rutinas diarias, tus citas médicas y los medicamentos que tomas. Creo que están planeando hacer que tu muerte parezca accidental o natural, de la misma manera que sospecho que hicieron con la mía. Pero a diferencia de conmigo, tú ahora tienes advertencia avanzada y herramientas para protegerte. Cerré la carta por un momento, sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto completamente loco. ¿Era posible que mis propios hijos, los bebés que había alimentado y consolado, fueran capaces no solo de robo, sino de asesinato? Pero mientras revisaba las otras carpetas en la caja fuerte, la evidencia se volvía abrumadora. Había fotografías de Carlos reuniéndose con hombres que tenían todas las características de criminales. Autos caros, joyas ostentosas y esa actitud de peligro que solo viene de personas que han hecho cosas terribles. Las fotografías habían sido tomadas en restaurantes, estacionamientos y oficinas que claramente no eran lugares de negocios legítimos. Había grabaciones de conversaciones telefónicas donde Carlos discutía entregas, pagos en efectivo y eliminar problemas en un lenguaje que era obviamente código para actividades ilegales. Había documentos bancarios que mostraban que Patricia había estado moviendo cantidades enormes de dinero a través de cuentas en el extranjero, cantidades que iban mucho más allá de lo que podría estar ganando de consultoría financiera legítima. Pero la evidencia más perturbadora estaba en una carpeta marcada Planes contra Teresa. Esta carpeta contenía copias de documentos que habían preparado para declararme mentalmente incompetente, pero también algo mucho más siniestro: correspondencia con una compañía de seguros sobre aumentar mi póliza de seguro de vida, y notas manuscritas sobre mis rutinas diarias que habían estado observando secretamente. En una de las notas, escrita en la letra de Patricia, había un cronograma detallado de mis actividades semanales. Lunes, mercado a las 9 a.m., siempre camina sola. Martes, cita médica a las 2 p.m., estaciona en el nivel subterráneo. Miércoles, clase de yoga, regresa a casa después del anochecer. ¿Por qué necesitarían un cronograma tan detallado de mis actividades a menos que estuvieran planeando algo específico? Había también copias de investigación que habían hecho sobre diferentes tipos de accidentes que podrían parecer naturales: caídas en escaleras, reacciones a medicamentos, accidentes automovilísticos causados por problemas médicos súbitos. Era un manual de asesinato disfrazado como investigación de seguros. Mientras terminaba de revisar todos los documentos, mi teléfono celular sonó. Era Carlos. «Mamá, ¿estás despierta?» Su voz sonaba extraña, tensa. «Sí», respondí, tratando de mantener mi voz normal. «Patricia y yo hemos estado hablando sobre lo que pasó esta tarde. Creemos que necesitamos tener otra conversación, pero esta vez solo nosotros tres.
sin abogados, sin presión, solo familia. ¿Solo familia? Después de todo lo que había descubierto, la palabra familia se sentía como una broma cruel. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana por la noche. Vendremos a cenar como solíamos hacer antes de que papá muriera. Podemos cocinar juntos, relajarnos y hablar sobre cómo resolver nuestros problemas como una familia normal. Una familia normal, como si el chantaje, el robo y posiblemente el asesinato fueran problemas familiares normales que se podían resolver durante una cena casera. Está bien, dije. Los veré mañana por la noche. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en el sótano, rodeada de evidencia de la traición más profunda que podía imaginar. Mis hijos no solo me habían estado robando, habían estado planeando matarme, y mañana por la noche vendrían a mi casa, probablemente para implementar la fase final de su plan. Pero esta vez, a diferencia de Andrés, yo sabía lo que estaba pasando, y esta vez estaba preparada para luchar. Tomé el teléfono especial que Andrés había dejado para mí y marqué el número del detective privado. Respondió al segundo timbre, a pesar de que eran casi las 4 de la mañana. Señora Mendoza, he estado esperando su llamada. ¿Está en peligro inmediato? Creo que sí, dije. Y creo que mi esposo fue asesinado. Estaremos ahí en 30 minutos, dijo. No haga nada, no vaya a ningún lado y no le diga a nadie que me contactó. Mientras esperaba a que llegara ayuda, organicé cuidadosamente toda la evidencia que Andrés había recopilado. Grabaciones, fotografías, documentos bancarios, correspondencia con criminales, planes para mi asesinato. Todo estaba ahí. Años de trabajo detective secreto que expondrían a Carlos y Patricia no solo como ladrones, sino como criminales involucrados en actividades que podrían mandarlos a prisión durante décadas. Andrés había usado los últimos años de su vida para tender una trampa perfecta, y mañana por la noche, cuando Carlos y Patricia vinieran para lo que pensaban sería la eliminación final del último obstáculo a su fortuna criminal, descubrirían que habían subestimado completamente tanto a su padre como a su madre. La guerra había comenzado, y yo tenía todas las armas. El detective privado que llegó a mi casa esa madrugada era un hombre de unos 50 años, llamado Inspector Ruiz, con la presencia calmada pero alerta de alguien que ha visto lo peor de la naturaleza humana, pero que aún mantiene la determinación de luchar contra ella. Venía acompañado de un técnico especializado en dispositivos de vigilancia y una fiscal del distrito que había estado trabajando secretamente con Andrés durante meses. «Señora Mendoza», me dijo la fiscal, una mujer competente de unos 40 años llamada doctora Vega. Su esposo nos contactó hace 8 meses con sospechas sobre actividades criminales que involucraban a sus hijos. Hemos estado construyendo un caso, pero necesitábamos que usted estuviera segura antes de actuar. Pasamos las siguientes 4 horas revisando meticulosamente toda la evidencia que Andrés había recopilado, pero también planificando cómo usar la cena familiar que Carlos y Patricia habían propuesto como una oportunidad para obtener confesiones grabadas que completarían el caso en su contra. «Lo que necesitamos», explicó el inspector Ruiz, «son admisiones directas de sus planes para hacerle daño y, preferiblemente, admisiones de cualquier rol que pudieron haber tenido en la muerte de su esposo». El técnico instaló dispositivos de grabación prácticamente invisibles por toda mi casa, en las lámparas de la sala de estar, bajo la mesa del comedor, incluso en el salero y pimentero que siempre estaban en el centro de la mesa. También me equipó con un micrófono personal del tamaño de un botón que se activaría automáticamente cuando Carlos y Patricia llegaran. «Señora Mendoza», me advirtió la doctora Vega, «lo que vamos a pedirle que haga esta noche será peligroso. Si Carlos y Patricia sospechan que usted sabe la verdad sobre sus actividades, podrían volverse violentos. Por eso», añadió el inspector Ruiz, «tendremos agentes cubriendo todas las entradas de la casa y un equipo de respuesta rápida estacionado a 2 cuadras de distancia. Al primer signo de peligro real, estaremos adentro en menos de 30 segundos». Me dieron un dispositivo de pánico del tamaño de un reloj que podía activar tocando 2 botones simultáneamente, y repasamos múltiples escenarios sobre cómo dirigir la conversación hacia las admisiones que necesitábamos. «Lo más importante»,
me dijo la doctora Vega, es hacer que crean que usted está dispuesta a cooperar con ellos, que está considerando firmar los documentos que quieren, pero que primero necesita entender completamente qué ha estado pasando con la empresa. Después de que se fueron, pasé el día preparándome emocionalmente para lo que podría ser la conversación más difícil de mi vida. Iba a enfrentar a mis propios hijos con evidencia de que habían asesinado a su padre y estaban planeando asesinarme a mí. Carlos y Patricia llegaron exactamente a las 7 de la tarde, cargando bolsas de comestibles y actuando como si fuera una reunión familiar completamente normal. Carlos traía ingredientes para preparar su especialidad, pasta con salsa de mariscos, que había sido uno de los platos favoritos de Andrés. Patricia había traído una botella cara de vino tinto y flores frescas para la mesa. La ironía de la situación era casi insoportable. Estaban poniendo un esfuerzo elaborado en crear una atmósfera familiar amorosa mientras planeaban mi muerte. «Mamá», dijo Patricia, abrazándome con lo que habría parecido afecto genuino si yo no hubiera sabido la verdad. Decidimos que necesitábamos volver a conectarnos como familia. Todos estos asuntos de negocios han estado creando tensión innecesaria entre nosotros. «Es verdad», añadió Carlos, comenzando a desempacar los ingredientes en la cocina. Papá siempre decía que los problemas familiares se resuelven mejor alrededor de una buena comida. ¿Papá siempre decía eso? El mismo papá que ellos habían asesinado, según la evidencia que había encontrado. Durante la primera hora, mientras cocinábamos juntos, mantuvieron la charada perfectamente. Conversación ligera sobre el clima, preguntas sobre mi salud, historias nostálgicas sobre comidas familiares del pasado. Cualquier observador externo habría visto una familia amorosa disfrutando tiempo juntos. Pero yo podía ver los detalles que revelan la verdad. La manera en que Carlos verificaba constantemente que yo hubiera bebido mi vino. La forma en que Patricia observaba mis reacciones cuando mencionaban ciertos temas. Las miradas que intercambiaban cuando pensaban que no estaba prestando atención. Después de la cena, cuando estábamos sentados en la sala tomando café, Carlos finalmente introdujo el tema que había sido el propósito real de su visita. «Mamá, Patricia y yo hemos estado discutiendo lo que pasó ayer con el licenciado Ramírez», comenzó, su tono cuidadosamente casual. «Entendemos que te sentiste presionada y queremos disculparnos por eso». «Es verdad», añadió Patricia. «No era nuestra intención hacerte sentir incómoda. Solo estamos preocupados por el futuro de la empresa que papá trabajó tan duro para construir». «Aprecio eso», dije, decidiendo que era hora de comenzar a dirigir la conversación hacia donde necesitaba ir. «Pero me confunde algo. Si los problemas fiscales son tan urgentes como dijeron, ¿por qué papá nunca mencionó nada sobre ellos?» Carlos y Patricia intercambiaron una mirada rápida. «Bueno», dijo Carlos lentamente, «papá había estado preocupado por varios asuntos durante sus últimos meses, pero no quería estresarte con detalles complicados mientras estaba enfermo». «¿Qué tipo de asuntos?», pregunté. «Principalmente discrepancias en los libros contables», dijo Patricia. «Cosas que requerían atención especializada». ¿Discrepancias en los libros contables? Por supuesto que había discrepancias, considerando que ellos habían estado robando durante años. ¿Papá sabía sobre estas discrepancias?, pregunté directamente. Otro intercambio de miradas. «Sí», admitió Carlos finalmente. De hecho, había estado trabajando con nosotros para resolverlas antes de que muriera. ¿Trabajando con ellos para resolver discrepancias que ellos habían creado? Debe haber sido muy estresante para él, dije, observando sus reacciones cuidadosamente. «Lo era», dijo Patricia, y por primera vez escuché algo genuino en su voz. «Los últimos meses fueron muy difíciles para papá. Estaba bajo mucha presión». «¿Qué tipo de presión?», insistí. Carlos se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. «Mamá, papá descubrió algunas cosas sobre las finanzas de la empresa que lo molestaron mucho». ¿Cosas que lo molestaron? ¿Se refería a descubrir que sus propios hijos lo estaban robando y planeando matarlo? «¿Qué tipo de cosas?», pregunté. «Cosas que era mejor que no supiera», dijo Carlos sin volverse. Patricia intervino rápidamente. «Lo que Carlos quiere decir es que había aspectos del negocio que requerían decisiones difíciles que papá no habría entendido o aprobado».
¿Decisiones que Andrés no habría aprobado? ¿Como lavar dinero de narcotraficantes? ¿Pueden ser más específicos?, pregunté. Si voy a tomar control de la empresa, necesito entender exactamente qué tipo de decisiones difíciles están involucradas. Carlos se volvió hacia mí con una expresión que ya no trataba de parecer cariñosa. Mamá, la realidad es que el mundo de los negocios ha cambiado. Las empresas modernas necesitan ser flexibles sobre las fuentes de sus ingresos y las maneras en que manejan ciertos aspectos operativos. ¿Flexibles sobre las fuentes de ingresos? ¿Era esa su manera de describir el lavado de dinero? ¿Qué quieres decir con flexibles?, pregunté. Patricia se inclinó hacia adelante, claramente decidiendo que era hora de ser más directa. Teresa, la constructora Mendoza ha estado manejando contratos que van más allá de construcción tradicional. Hemos estado proporcionando servicios de consultoría para clientes que requieren discreción absoluta sobre la naturaleza de sus negocios. ¿Servicios de consultoría que requieren discreción absoluta? ¿Se refería a ayudar a criminales a esconder dinero? ¿Qué tipo de clientes?, pregunté. Carlos y Patricia se miraron entre ellos como si estuvieran llegando a una decisión importante. Clientes que pagan muy bien por servicios especializados, dijo Carlos finalmente. Clientes que han hecho que esta empresa sea mucho más rentable de lo que papá jamás imaginó. ¿Y papá sabía sobre estos clientes?, pregunté. Papá descubrió algunos aspectos de nuestras operaciones expandidas, admitió Patricia, y no estaba cómodo con la dirección que estábamos tomando. ¿No estaba cómodo? Esa era su manera de describir la reacción de Andrés al descubrir que sus hijos estaban involucrados con criminales. ¿Qué pasó cuando papá expresó su incomodidad?, pregunté. El silencio que siguió a mi pregunta fue cargado de tensión. Podía ver que Carlos y Patricia estaban debatiendo internamente cuánto revelar. Papá amenazó con exponer nuestras operaciones, dijo Carlos finalmente. Dijo que preferiría ver la empresa destruida que convertida en algo que él consideraba deshonesto. ¿Amenazó con exponerlos? Por supuesto que lo había hecho. Andrés había sido un hombre honorable toda su vida. ¿Y qué hicieron cuando él amenazó con exponerlos?, pregunté, sintiendo que estábamos llegando al momento crucial. Patricia puso su copa de vino en la mesa con un sonido que pareció muy fuerte en el silencio de la habitación. Tratamos de hacerle entender que estaba siendo irracional, dijo, que estaba permitiendo que principios anticuados interfirieran con oportunidades lucrativas. ¿Pero él no entendió? No, dijo Carlos, su voz ahora dura. Papá era demasiado terco, demasiado aferrado a ideas obsoletas sobre negocios honestos para ver las realidades del mundo moderno. Demasiado terco para aceptar que sus hijos se habían convertido en criminales. ¿Entonces qué hicieron?, pregunté directamente. Carlos y Patricia se miraron entre ellos durante un largo momento. Pude ver el momento exacto cuando decidieron que yo ya sabía demasiado para seguir manteniendo secretos. Tuvimos que tomar medidas para proteger la empresa, dijo Patricia fríamente. ¿Qué tipo de medidas? El tipo de medidas que aseguran que las personas no puedan interferir con operaciones importantes, respondió Carlos. ¿Personas no pueden interferir? ¿Se refería a asesinar a Andrés? ¿Mataron a papá?, pregunté directamente. La pregunta colgó en el aire como una bomba a punto de explotar. Por un momento, ninguno de los dos respondió. Luego Patricia se rió, pero no era una risa de humor. Era algo frío y calculador. «Mamá, papá murió de un infarto. Estás permitiendo que tu dolor te haga imaginar conspiraciones que no existen. ¿Entonces no tuvieron nada que ver con su muerte?» «Por supuesto que no», dijo Carlos, pero había algo en sus ojos que contradecía sus palabras. «¿Y qué hay de mí?», pregunté. ¿También represento una amenaza para sus operaciones? El cambio en la atmósfera fue inmediato. Las máscaras de preocupación filial desaparecieron completamente. «Teresa», dijo Patricia, su voz ahora completamente desprovista de calor, «creemos que sería mejor para todos si tú también te enfocaras en otros aspectos de tu vida y dejaras que nosotros manejáramos la empresa». «¿Y si no quiero hacer eso?». Carlos se acercó a mí con pasos lentos y deliberados. «Entonces tendríamos que considerar las mismas medidas que tomamos con papá», dijo simplemente. Ahí estaba, la confesión que necesitábamos. En ese momento,
Toqué los dos botones de mi dispositivo de pánico simultáneamente. 30 segundos después, mi casa estaba llena de agentes policiales, y Carlos y Patricia estaban siendo arrestados por asesinato, conspiración, lavado de dinero y múltiples cargos de actividad criminal organizada. Mientras los oficiales les leían sus derechos y los esposaban, Patricia me miró con una expresión de odio puro. «Sabías», dijo. «Todo este tiempo, sabías». «No», respondí calmadamente. «Pero papá sabía», y se aseguró de que yo supiera también. Carlos se volvió hacia mí mientras era llevado hacia el auto policial. «¿Valió la pena, mamá? ¿Destruir a tu propia familia valió la pena?» «Ustedes destruyeron a esta familia», respondí. «Yo solo me protegí». Mientras los autos policiales se alejaban llevándose a mis hijos, me quedé parada en mi entrada con la doctora Vega y el inspector Ruiz. «Señora Mendoza», dijo la doctora Vega, «lo que hizo esta noche requirió un coraje extraordinario». «No fue coraje», dije, «fue supervivencia». Pero mientras miraba mi casa, que había sido el escenario de años de manipulación y traición, me di cuenta de que también había sido algo más. Había sido justicia para Andrés. Y había sido el comienzo de mi libertad. Un año después de aquella noche que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en el mismo comedor donde Carlos y Patricia confesaron haber asesinado a su padre, pero todo es completamente diferente ahora. La mesa está puesta para una cena íntima con personas que genuinamente me aman y me respetan. Carmen, mi hermana menor, quien se mudó a la ciudad para estar más cerca de mí, el inspector Ruiz, quien se ha convertido en un amigo cercano, y la doctora Vega, quien me ayudó a navegar el sistema legal complejo que siguió a los arrestos. El juicio de Carlos y Patricia duró 6 meses y fue uno de los casos más publicitados en la historia de nuestra ciudad. Los medios lo llamaron el caso de la familia Mendoza y se convirtió en un estudio sobre cómo la avaricia puede corromper incluso los vínculos familiares más sagrados. Durante el proceso legal se reveló la magnitud completa de sus crímenes. Carlos fue condenado por asesinato en primer grado de Andrés, lavado de dinero y dirigir una operación criminal que había procesado más de $5 millones durante 3 años. Patricia recibió cargos similares, más conspiración para cometer asesinato y múltiples cuentas de fraude fiscal. La evidencia médica confirmó lo que Andrés había sospechado. Su muerte no había sido natural. La autopsia privada que él había ordenado secretamente reveló niveles altos de digitalis en su sistema, un medicamento que puede simular síntomas de infarto en personas con condiciones cardíacas preexistentes. Carlos había estado drogando gradualmente a su padre durante semanas, aumentando las dosis hasta que el corazón de Andrés finalmente cedió. Su esposo era un hombre extraordinario, me había dicho la doctora Vega durante el juicio. Incluso sabiendo que su vida estaba en peligro, siguió recopilando evidencia hasta el final para asegurar que usted estuviera protegida. Carlos fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Patricia recibió 25 años, con posibilidad de libertad condicional después de 15 años si mostraba remordimiento genuino y cooperaba completamente con las autoridades. Durante los procedimientos de sentencia, ambos tuvieron la oportunidad de hacer declaraciones finales. Carlos había elegido no hablar, pero Patricia había hecho una declaración que me perseguirá por el resto de mi vida. «No me arrepiento de nada», había dicho, mirándome directamente desde el banquillo de los acusados. «Andrés era un obstáculo para el progreso, y tú eres una anciana que no entiende cómo funciona el mundo moderno. Si tuviéramos que hacerlo de nuevo, tomaríamos las mismas decisiones. No hay remordimiento. No hay reconocimiento de que habían destruido vidas, traicionado confianza o cometido actos imperdonables. Solo la justificación fría de que sus víctimas habían sido responsables de su propio destino por no adaptarse a la visión corrupta del mundo de Carlos y Patricia. Después del juicio, tuve que tomar decisiones difíciles sobre el futuro de la constructora Mendoza. La empresa había sido contaminada por años de actividad criminal, y aunque las operaciones legítimas podían continuar, decidí que era mejor comenzar de nuevo. Vendí la empresa a una firma de construcción respetable que mantuvo a todos los empleados inocentes y honró todos los contratos legítimos. Con el dinero de la venta,
establecí la Fundación Andrés Mendoza para la protección de adultos mayores contra abuso familiar. La fundación proporciona servicios gratuitos de investigación privada, asesoramiento legal y refugio temporal para adultos mayores que sospechan que están siendo víctimas de abuso financiero o físico por parte de familiares. También ofrecemos educación comunitaria sobre las señales de advertencia de abuso familiar y servicios de apoyo para sobrevivientes. En nuestro primer año de operaciones, hemos ayudado a 123 personas que estaban enfrentando situaciones similares a la mía. Cada historia es única, pero los patrones son desalentadoramente consistentes. Familiares que ven a adultos mayores como recursos financieros en lugar de personas que merecen respeto y autonomía. Una de las historias que más me ha impactado es la de Doña Esperanza, una mujer de 75 años cuyo hijo había estado usando su casa como garantía para préstamos ilegales sin su conocimiento. Cuando los prestamistas vinieron a cobrar, ella descubrió que estaba a punto de perder el hogar donde había vivido durante 40 años. Pensé que mi hijo me estaba ayudando con el papeleo, me había dicho durante nuestra primera reunión, con lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que estaba firmando documentos que lo autorizaban a hipotecar mi casa. Trabajamos con ella durante 8 meses para desenredar el fraude, recuperar su propiedad y hacer que su hijo fuera procesado por robo de identidad y abuso financiero de ancianos. Ver a Doña Esperanza recuperar tanto su hogar como su dignidad fue como revivir mi propia experiencia de liberación. También he comenzado a dar charlas en universidades, centros comunitarios y conferencias sobre abuso de ancianos. Es emotivamente desafiante hablar sobre mi experiencia personal, pero cada vez que veo reconocimiento en los ojos de alguien en la audiencia, cada vez que recibo una llamada de alguien que dice, su historia me ayudó a reconocer lo que me estaba pasando, sé que Andrés estaría orgulloso del legado que hemos construido juntos. Durante una de estas charlas, el mes pasado, una mujer se acercó a mí después de la presentación. Era aproximadamente de mi edad, con ojos tristes pero determinados. Mi hijo ha estado presionándome para que firme documentos que transferirían mi casa a su nombre, me dijo. Dice que es para protección fiscal, pero después de escuchar su historia, creo que necesito obtener una segunda opinión. Le di la información de contacto de la fundación y la conecté con uno de nuestros abogados. 2 semanas después, descubrimos que su hijo había estado planeando vender la casa para pagar deudas de juego, y que los documentos de protección fiscal, en realidad, habrían eliminado todos sus derechos de propiedad. Otra vida salvada. Otra familia protegida de la traición que destruyó la mía. Durante este año de sanación, también he tenido que lidiar con mis propios sentimientos complejos sobre lo que pasó con Carlos y Patricia. El dolor de su traición es algo que probablemente llevaré conmigo por el resto de mi vida, pero he aprendido a distinguir entre el dolor por lo que perdí y la culpa por lo que tuve que hacer para protegerme. Trabajo con una terapeuta especializada en trauma familiar, la doctora Restrepo, quien me ha ayudado a entender que los sentimientos de culpa que experimento son normales pero infundados. Usted no destruyó a su familia, me ha dicho repetidamente durante nuestras sesiones. Su familia fue destruida por las decisiones que Carlos y Patricia tomaron. Usted simplemente se negó a convertirse en otra víctima de esas decisiones. He mantenido correspondencia muy limitada con Carlos durante este año. Sus cartas desde la prisión son largas y llenas de autojustificación, explicaciones sobre cómo las presiones del mundo moderno lo forzaron a tomar decisiones que cualquier persona inteligente habría tomado en las mismas circunstancias. No hay reconocimiento real de responsabilidad. No hay disculpas genuinas. Solo la insistencia continua de que él y Patricia fueron víctimas de circunstancias en lugar de perpetradores de crímenes. Patricia, por el contrario, no me ha contactado en absoluto. Según su abogado, ella mantiene que fue injustamente condenada y está apelando su sentencia. Aparentemente, aún cree que los asesinatos, el robo y la traición fueron decisiones comerciales justificables. El inspector Ruiz, quien se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos durante este proceso, me explicó que esta falta de remordimiento es común en criminales que han racionalizado sus acciones durante períodos largos.
Personas como Carlos y Patricia construyen narrativas elaboradas donde son los héroes de sus propias historias, me había dicho durante una de nuestras conversaciones. Admitir culpa requeriría destruir esas narrativas, y muchos prefieren mantener sus ilusiones incluso en prisión. Pero aunque el dolor de la traición familiar será algo que llevaré siempre, también he descubierto fuerzas y capacidades en mí misma que nunca supe que tenía. A los 66 años, he aprendido a dirigir una fundación, a hablar públicamente sobre temas difíciles y a ser una defensora efectiva para personas vulnerables. He aprendido que la edad no me hace automáticamente vulnerable o incapaz. De hecho, la experiencia y la sabiduría que he acumulado durante décadas de vida me han hecho más fuerte y más efectiva en muchas maneras de lo que era cuando era más joven. He aprendido que confiar en mis instintos no es paranoia, sino supervivencia. Cuando algo se siente equivocado, cuando las explicaciones no encajan, cuando las personas actúan de maneras que contradicen sus palabras, es importante prestar atención a esas señales en lugar de descartarlas por cortesía social. Pero más que nada, he aprendido que el amor verdadero encuentra maneras de proteger incluso después de la muerte. Andrés usó los últimos meses de su vida para tender una red de protección que me salvó no solo de la pérdida financiera, sino de la muerte misma. Esta noche, mientras Carmen, el inspector Ruiz y la doctora Vega me ayudan a celebrar el primer aniversario de la fundación, reflexiono sobre todo lo que he perdido y todo lo que he ganado durante este año extraordinario. Perdí a los hijos que pensé que tenía, pero descubrí que nunca habían sido las personas que creía que eran. Perdí la ilusión de una familia perfecta, pero gané la realidad de relaciones auténticas basadas en respeto mutuo y amor genuino. Perdí la empresa que Andrés y yo construimos juntos, pero gané un propósito que honra su memoria y protege a otros de la traición que nosotros experimentamos. A Andrés, dice Carmen, levantando su copa de vino en un brindis, quien encontró una manera de proteger a su esposa incluso desde la tumba. A Teresa, añade el inspector Ruiz, quien tuvo el coraje de luchar por la verdad sin importar qué tan dolorosa fuera. Y a la justicia, termina la doctora Vega, que a veces llega tarde, pero que siempre vale la pena esperar y luchar por ella. Mientras alzamos nuestras copas, siento la presencia de Andrés tan claramente como si estuviera sentado a la mesa con nosotros. Su amor me protegió cuando más lo necesitaba. Su previsión me dio las herramientas para luchar por mi libertad, y su sacrificio me permitió convertir una tragedia personal en una fuerza para el bien en el mundo. La carta que encontré en el cajón secreto no solo cambió mi vida, me salvó la vida, pero más que eso, me enseñó que incluso en las circunstancias más desesperadas, incluso cuando las personas más cercanas a ti te traicionan de las maneras más devastadoras, siempre hay esperanza. Hay esperanza en la verdad, que eventualmente encuentra una manera de salir a la luz. Hay esperanza en la justicia, que puede tomar tiempo, pero que finalmente prevalece. Y hay esperanza en el amor verdadero, que trasciende incluso la muerte para proteger a las personas que más importan. Mientras apago las luces de mi casa esta noche, la misma casa donde descubrí que mi familia me había traicionado, pero donde también descubrí mi propia fortaleza, sonrío al darme cuenta de que Andrés tenía razón sobre una cosa más. El secreto que cambió mi vida no fue solo sobre la traición de Carlos y Patricia. Fue sobre mi propia capacidad para sobrevivir, luchar y convertir el dolor en propósito. Y ese secreto me ha hecho más libre de lo que había sido en años.